Muy bien, hoy empezamos un nuevo tema que nos va a Profe, llevar varias... disculpe, antes de que arranque, le quería hacer una consulta. Sí, Rodrigo, decime. Por el tema de la exposición que tenemos que hacer después de, ya sea Microsoft o la empresa que nos haya tocado, orientada a qué quiere que expongamos. Porque la otra vuelta lo estábamos hablando con los chicos y no sabía si era más, no sé, un enfoque comercial, un enfoque tecnológico, un enfoque de programación, o sea, ¿cómo quiere que lo expongamos? Y eso va a ser parte de los temas del trabajo práctico. Claro, eh, en realidad el trabajo práctico consta de varios ítems, pero un poco la Ah, historia. usted nos va a dar algo para basarnos en eso. Claro, claro, para Ah, armar. O ok, sea, ok, ok. no es simplemente hagan un trabajo sobre Microsoft, punto. O sea, Ok, listo. van a tener, o sea, especie de consignas. Incluso de esa forma eso sirve porque si trabajan en equipo pueden repartirse las partes, qué sé yo. Claro, venía por ese lado la consulta también, para más o menos ver cómo prepararlo. No, tranqui, tranqui. Veo mucha ansiedad con el práctico y todavía falta un montón. Pero bueno, bien, bien, eso está bueno. Está bueno que haya tanta expectativa, pero sí, tranqui, tranqui, que ya seguramente antes de la fecha, o sea, si se arma, cuanto antes se armen los grupos, antes van a tener el trabajo práctico. Va a llegar un momento que voy a tener que cerrarlo y asignar yo los temas a quien no se haya agrupado, como para presentar el trabajo práctico y darles el tiempo como para poder armarlos. Pero bueno, si ya veo que ya está todo armado, ya está todo definido, fantástico. Que ya lo abro, por más que falte un mes, no importa. Yo ya se los dejo, así ya lo van haciendo con tiempo. Oh, ya, Este, perfecto, profe, gracias. y ahí, nada, dedicaremos esa clase a explicar bien todos los detalles, disipar cualquier duda que pueda surgir y demás. Así que nada, no, tranquilos, tranquilos. Va a estar bueno y no, es algo que si se hace en equipo no es, digamos, un volumen tan pesado de trabajo. ¿Eh? Si se hace en equipo es mucho más manejable, digamos. Si no, imagínense, bueno, lo han hecho en forma individual, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. También depende del tiempo que dispone cada uno, ¿no? Como para Ok, ok. prepararlo y demás. Así que bueno. Bueno, Muchas gracias, profe. no, por favor, por favor. La verdad, ni entré en el foro. Sé que ya estuvieron subiendo grupos, ¿no? Después voy a Sí, entrar. sí, profe. Mientras renderizo el video, que son ese tiempo muerto que está renderizando, me me voy a meter a ver cómo se van armando y ya lo voy asignando en la plataforma. Así cuando lo suba, o sea, ustedes van a recibir solamente lo que les corresponde a ustedes. O sea, no van a recibir los otros TP, van a recibir solamente el TP que, que tienen que desarrollar. Así que bueno, bien. Entonces, el tema que comenzamos hoy va a llevar varias clases, un tema muy interesante. Básicamente el tema es ejecución de instrucciones. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Precisamente vamos a ver en detalle cómo es que el procesador se ocupa de ejecutar cada una de las instrucciones que va recibiendo. Para eso vamos a poner como ejemplo una instrucción simple en código fuente, que puede ser de cualquier lenguaje, eso es lo que menos importa, y ver cómo es que ese código fuente, con una instrucción, se transforma en el momento en que el programa se carga en memoria, se transforma en una serie de instrucciones simples en código máquina.
Vamos a ver ese código máquina. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de esas instrucciones simples para cumplimentar toda la instrucción que fue escrita en su momento en el código fuente. Y vamos a ver paso a paso cómo se ejecutan cada una de esas instrucciones simples para que, en definitiva, se pueda apreciar cómo el procesador ejecuta una sentencia escrita por nosotros, por ejemplo. Incluso, cuando terminemos, podemos poner un modelo hipotético de procesador donde podemos sugerir una frecuencia de procesamiento y podemos tener un estimativo de en cuánto tiempo se ejecutó esa línea de código fuente que hemos escrito. Con tal procesador, esto se ejecuta en tanto tiempo. Podemos llegar incluso a hacer un estimativo de eso. Eso es un poco lo que vamos a ver. Nos va a llevar varias clases, pero bueno. Hoy es más que nada la presentación de todo esto. Vamos a poner la puesta en escena. Vamos a describir la instrucción, vamos a ver cómo se descompone en código máquina, en varias instrucciones simples. Vamos a ver cómo queda cargado en memoria. O sea, vamos a disponer todos los elementos en el tablero. El jueves que viene, ya con todo lo que vimos hoy, vamos a poder ver paso por paso cómo se ejecutan, cómo es los movimientos entre memoria principal y procesador, los movimientos internos del procesador y demás, para poder ejecutar estas instrucciones. ¿Está? Así que bueno. Primero, la primera presentación que vamos a ver, como ya les digo, es como una especie de presentación, el encuentro de hoy. Vamos a analizar los registros del procesador. Vamos a analizar los registros del procesador. O sea, ya hemos visto que el procesador tiene una serie de registros, pero lo que vamos a ver hoy en detalle es cuáles son los registros, cómo se llaman y cuál es la función específica de cada uno de esos registros. ¿Está? Entonces, acá tenemos un diagrama, una representación de lo que es el procesador, en el que podemos distinguir claramente la unidad aritmética y lógica, la unidad de control, y todos estos que vemos acá son registros. Cada uno de ellos lleva una sigla, lleva un nombre. Lleva un nombre que los distingue de los otros y tiene una función específica. Vamos a analizar cada uno de estos 7 tipos de registros. Y comenzamos, vamos a poner, los colores azul y amarillo es pura casualidad, son los dos primeros que agarré a mano en la paleta y me quedó azul y amarillo, no tiene nada que ver con nada, no vayan a pensar que soy fanático, por favor. Bueno. Queda bien igual, Queda bien, pero por supuesto es una combinación hermosa, pero eso queda a juicio de cada uno, respeto todas las opiniones, por supuesto. Por supuesto. Bien, comenzamos con RDA. RDA significa registro de datos. El registro de datos es muy importante porque es la puerta de entrada al procesador. Todo lo que ingresa al procesador, ya sea, ¿qué es lo que ingresa al procesador? Datos, instrucciones. Los datos para ser procesados. Las instrucciones para ser ejecutadas. ¿Por dónde vienen? De programas anteriores. De clases anteriores, no sé si recordarán que venían a través del bus de datos. Por el bus de datos llegan los datos y las instrucciones. Y es bastante lógico que viene por el bus de datos y llega al registro de datos. Es la puerta de entrada al procesador. Aquí llegan los datos y llegan las instrucciones. Y también
es la puerta de salida para toda la información, para los resultados que van saliendo producto del procesamiento de los datos, va generando resultados. Esos resultados, antes de salir del procesador, previamente también se guardan en forma transitoria en RDA, o sea, en el registro de datos. ¿Está? Es básicamente el registro al cual deben llegar los datos para ser obtenidos por el procesador. Un dato puede estar en el procesador, pero ¿cuándo se considera que un dato fue obtenido por el procesador, que el procesador dispone de ese dato? Recién cuando llega al registro de datos. Entonces, quizás yo un día les pregunte, ¿cuándo se considera que un procesador obtiene un dato? Y ustedes, corta la bocha, cuando llega al registro de datos, punto. Un punto más en el parcial. ¿Se entiende? Cuando el procesador obtiene un dato, cuando llega al registro de datos. Hasta parece un versito. Más fácil, imposible. Es el punto para robar en el parcial. Como para decir, bueno, al menos uno lo hice bien. Siempre digo eso y al final pasa que la mitad pone cualquier verdura y la otra mitad pone el registro de datos. Pero bueno, lo estoy aclarando y queda grabado. Si ven la grabación, no se lo van a poder olvidar, gente. ¿Cuándo obtiene... Profe. Sí, ya vamos. ¿Cuándo el procesador obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. ¿Está? Bueno, sí, escucho. ¿Por qué es RDA? Registro de datos. Ah, bueno, porque está en inglés. Ah, ok. No, en realidad, a ver, no está en inglés. Seguro que sí. Pero es una convención, no es una sigla, porque en realidad la sigla sería RD, pero se le dice RDA. Ah, para distinguirlo del registro de direcciones, que también es RD. RDA de datos, RDI de direcciones. Debe ser por eso. Ahora que la verdad nunca me lo había planteado eso. Está bueno. Y miren que doy esto hace años. Nunca me había planteado por qué se llamaban RDA y claro, DA de datos, DI de dirección. Bien. Está registro de datos. Hemos conocido a un registro. Vamos por otro. Registro de direcciones. RDI, registro de direcciones, es un registro en el cual se guardan direcciones de memoria que van a salir del procesador. Son direcciones de memoria a las cuales el procesador desea acceder. ¿Y para qué quiere acceder el procesador a una dirección de memoria? Por dos motivos posibles. Una operación de lectura o una operación de escritura, que hemos visto en su momento los pasos para realizarla. ¿Se acuerdan que esa dirección viaja por la línea de direcciones o por el bus de direcciones? ¿De dónde sale? Del registro de direcciones. O sea, muy obvio, muy obvio. Lo que viene por la línea de direcciones surge del registro de direcciones. ¿Y qué es lo que viajan? Direcciones. Tiene un único sentido. Esto es solo salida. Esto es solo salida, o sea, va desde el flujo, es desde el procesador hasta la memoria, hasta apuntar precisamente a la dirección a la que se quiere acceder. Ahí se van, antes de que se pongan en la línea de direcciones estas direcciones de memoria, previamente se almacenan en forma temporal en RDI, o sea, en el registro de direcciones. ¿Está? Muy bien, continuemos. RI es el registro de instrucciones. El registro de instrucciones es el registro donde deben llegar las instrucciones para que se considere que fueron obtenidas por el procesador. El destino final de las instrucciones es el registro de instrucciones.
¿Por dónde va a entrar una instrucción al procesador? Como dijimos recién, toda entrada es por el registro de datos. La instrucción entra al procesador a través de RDA. Pero recién cuando llega a RI, o sea, al registro de instrucciones, es obtenida por el procesador. Entonces, yo les pregunto, ¿cuándo un procesador obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucción. ¿Cuándo obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. ¿Cuándo obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. Bien, es muy fácil. No nos podemos confundir nunca. Una de las dos va a aparecer en el parcial, gente. ¿Cuándo llega una instrucción o cuándo llega un dato? Pero recuerden, ¿cuándo obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. ¿Cuándo obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. ¿Está? Yo lo repito, se los machaco, de alguna forma lo van a ir asimilando. ¿Está? Sigo tirando tips. Registro de instrucciones. ¿Alguna duda? Nope. Muy bien. Continuamos con IP. IP es el puntero de instrucciones. Y este sí viene de una sigla en inglés que es Instructions Pointer. Es un registro donde se guardan direcciones de memoria, pero no cualquier dirección de memoria. Siempre son direcciones de memoria de instrucciones. No nos olvidemos que las direcciones de memoria pueden ser de instrucciones o pueden ser de datos. En este caso, las direcciones que guarda IP son de instrucciones y no de cualquier instrucción, sino que va a guardar la dirección de memoria de la siguiente instrucción de la que se está ejecutando ahora. En este momento el procesador está ejecutando una instrucción. En el registro IP está guardada la dirección de la instrucción siguiente. Es como que está preparado. ¿Dónde está la próxima instrucción? Ya la dirección está guardada en IP. Cuando termine esta instrucción ya sabemos a dónde debemos recurrir para obtener la siguiente instrucción. O sea, comienza el viaje en IP. ¿Por qué? Porque la dirección está guardada ahí. Ya vamos a ver cómo es que llega a guardarse ahí la siguiente dirección. ¿Está? ¿Se entiende esto, gente? Guarda una dirección de memoria. ¿La dirección de qué? De la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Con respecto a la que se está ejecutando ahora. ¿Está? Ese es el puntero de instrucciones o registro IP. Bien. RE es el registro de estado. En el registro de estado se guardan indicadores de resultados. Indicadores de resultados que son generados por la UAL. No guardan resultados, sino indicadores. Esto por lo general, lo que guardan son estados de, por ejemplo, en las condiciones, cuando llegamos a la cabecera de una sentencia, donde aparece una condición, ya sea, por ejemplo, la condición de un if, la condición de un while, cuando se evalúa, cuando el programa evalúa dicha condición, ya sabemos que toda relación lógica tiene dos resultados posibles, verdadero o falso. Entonces, ese resultado lógico, verdadero o falso, se va a guardar en el registro de estado. De acuerdo al resultado guardado en el registro de estado, se va a poder evaluar si se sigue con la siguiente instrucción o si hay que pegar un salto hacia atrás o hacia adelante. ¿Se entiende, no? Tengo un if-else. Si la condición del if-else me da verdadero, la siguiente instrucción que ejecuto, ¿cuál es? La que tengo por el lado positivo del if, la que viene inmediatamente abajo del if, el bloque de instrucciones por lo verdadero.
Si el resultado es falso, pega un salto hasta la primera instrucción del bloque del else. ¿Se entiende? ¿Dónde se obtiene esa información? Va a estar guardada en RE, registro de estado. ¿Está? Bien. Registro auxiliar o registro acumulador. Es un registro al cual llegan datos, valores, que van a ser procesados por la unidad aritmética y lógica. Se guardan ahí antes de ser procesados, e incluso también en los registros auxiliares se guardan los resultados, tanto parciales como totales, como finales, de los cálculos que realiza la unidad aritmética y lógica. También se guardan en los registros acumuladores. Se llaman acumuladores, también se llaman auxiliares. La sigla es AX, no sé por qué, pero se le dice AX. ¿Por qué auxiliar? Porque es auxiliar a la unidad aritmética y lógica. O sea, trabaja para la unidad aritmética y lógica. Cuando un dato va a ser procesado por la unidad aritmética y lógica, por lo general, previamente está guardado en un registro acumulador. Y nos queda SP, es el otro puntero. El puntero de pila, o stack pointer. De ahí viene la sigla SP. Y como el puntero IP, el puntero SP también guarda direcciones de memoria, pero no de la siguiente instrucción a ejecutar, sino de la siguiente subrutina de interrupción que se va a ejecutar. Que están guardados, o sea, todas esas subrutinas, el comienzo, la dirección de cada subrutina de interrupción está guardado en la pila de interrupciones. Por ahora nos quedamos con esto. Vamos a dedicarle toda una unidad a hablar de interrupciones. ¿Está? Por ahora nos quedamos con esto, que en el registro SP, en forma similar al IP, también guarda direcciones de instrucciones, pero no de instrucciones del programa que se está ejecutando, sino de una subrutina de interrupción. Por lo general esas subrutinas o son del sistema operativo o son del BIOS. Pero el detalle de esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora es suficiente que nos acordemos de esto, que este puntero guarda direcciones de subrutinas de interrupción. ¿Está? ¿Alguna consulta, gente? Sí, profe, tengo una consulta. Sí. En todos los casos se guardan, se guardan, digamos, instrucciones, digamos, como una siguiente instrucción. ¿No hay ningún lugar donde se guarden todas, digamos, donde haya un historial de instrucciones? No, en realidad, a ver, digamos, este esquema que estamos viendo es el esquema lógico de un procesador. Hoy en día, el procesador, este esquema lo multiplica, como para que el procesador tenga la capacidad, o sea, no la capacidad, como para que todos los elementos cargados en el procesador puedan abastecer a la velocidad del procesador. Hoy en día, en procesadores actuales, quizás en lo que llamamos lógicamente RI, quizás en un modelo de procesador no tengamos simplemente la siguiente instrucción, tengamos las 5 siguientes. Pero eso depende del modelo de procesador. Acá estamos viendo el esquema lógico de un procesador. Después, los detalles técnicos de cuánto puede guardar, de cuánto se puede almacenar, y ahí está todo esto, toda esta circuitería que implican estos registros, trabajan
estrechamente con el caché interno, que sabemos que no es parte del procesador, pero que físicamente está ahí, es algo que está ahí compartiendo información. Entonces, por lo general, lo que vos decís, las que se estuvieron ejecutando iban a quedar guardadas en el caché interno. Bien, perfecto. ¿Está? Está. Bien, bien. Muy bien. Creo que vimos los 7 ya. A ver, no nos queda ninguno. Sí, vimos los 7. Y esta fue la primera presentación. O sea, empezar a conocer los registros del procesador. Y ahora sí, comenzamos a presentar lo que es la parte de ejecución de instrucciones. Para eso, vamos a partir con un ejemplo de una instrucción simple. Ahí tenemos que a la variable R le estamos haciendo una asignación. ¿Qué le estamos asignando? Una expresión que es una operación aritmética. Ahí tenemos dos variables más, la variable P y la variable Q. Tenemos la operación P más P menos Q y el resultado de esa operación se va a asignar a la variable R. Tanto R como P como Q son variables de tipo entero. ¿Está? En la variable R obviamente ya hay un valor guardado, en la variable Q también, obviamente hay un valor cargado, y en el momento en que se ejecuta esta instrucción, hasta ese momento en la variable R no hay ningún valor cargado. ¿Existe la variable R? Sí. ¿Por qué? Porque se declaró. ¿Cuándo comienza a existir una variable o una constante? O sea, cualquier identificador. ¿Cuándo comienza a existir? Cuando se declara. Cuando se ejecuta esa línea de declaración, cuando ustedes declaran, a partir de ahí, en memoria principal, se crea un espacio reservado para ese identificador que acabamos de crear. Y va a tener, ¿qué tamaño va a tener cada espacio? Y depende del tipo de dato. Depende del tipo de dato. El que pesa 2 bytes, el que pesa 4 bytes, el que pesa 8. ¿Se entiende, no? Esa es la cantidad de posiciones que va a ocupar en la memoria. Pero son las posiciones reservadas para ese identificador. Cuando ustedes declaran una variable, en memoria se crea un espacio a nombre de ese identificador. Y cuando se le asigna un valor a una variable, ya sea por una asignación directa en el programa, o ya sea porque se lee el valor mediante el teclado, como por ejemplo a través de un scanf, pero esto puede ser cualquier lenguaje, recién ahí ese valor se guarda en las posiciones de memoria, de acuerdo a lo que dice el programa, o lo que haya ingresado el usuario. ¿Se entiende? Hasta que no hay una asignación, en el espacio de la variable no hay nada. Mejor dicho, hay cosas que son por lo general valores que habían de otros procesos anteriores, que se le dice basura. Se le dice basura, que puede ser cualquier tipo de valor. Entonces, nada, lógicamente no hay nada, pero prácticamente hay basura. Por eso es tan peligroso acumular en una variable que todavía no tiene un valor previo. Si yo hago R más, o sea, R le asigno R más 1, ¿qué valor tenía R? Todavía no se le había asignado ningún valor. Entonces, ¿qué está sumando? 1 más basura es igual a basura, ¿se entiende, no?
Entonces, por eso es tan importante la inicialización de ciertas variables donde vamos a acumular y demás, siempre con un valor neutro a la operación. O sea, un 0 para la suma, un 1 para el producto. ¿Está? Sí, en este caso, digamos, sería, por eso importante, creo, ejecutar al menos en programación, en el C, el flush, ¿no? Y sí, el C lo necesita. El C lo necesita para limpiar bien los buffers. Igual, a ver, nunca quedamos, o sea, lo mejor es inicializarlo como es debido, o sea, porque además nos lo dicen las reglas básicas de la programación. Si yo voy a acumular, o sea, yo no puedo asignar nada más algo porque voy a tener nada. Entonces, conviene, o sea, darle un valor inicial. Las inicializaciones son importantes. Ahora, si con esta variable yo directamente en algún momento le hago una asignación, como es este ejemplo de la variable R, yo a la variable R no necesito inicializarla. ¿Por qué? Porque acá directamente se le está asignando algo, como en las variables que voy a utilizar para ingresar valores por teclado. No necesito darle un valor inicial. ¿En cuál necesito dar un valor inicial? A una variable ACU, donde después a ACU le asigno ACU más P. ¿Y cuánto valía ACU? Y no, todavía no tenía un valor. Entonces, nada, yo no puedo asignarle a ACU más P porque ACU tendría que tener un valor. Entonces, ahí sí, a ACU le doy un valor inicial de 0. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Y de paso hablamos un poquito de programación. Está bueno, está bueno. Bueno, muy bien. Entonces, este es el ejemplo. Una sentencia re común, una asignación, nada rebuscado, nada rebuscado. Con este ejemplo es más que suficiente para entender el proceso de datos y la ejecución de las instrucciones. Cuando nosotros escribimos un programa, cuando codificamos, a ese código se le denomina código fuente. Ese código es el que interpretamos nosotros y va a tener una sintaxis acorde al lenguaje de programación que estamos usando. Hasta ahora no les estoy diciendo nada nuevo. Cuando compilamos el programa que hicimos, el archivo, en realidad surge un nuevo archivo con una transformación. Es el mismo código que escribimos, pero transformado en un código enlazador, donde además se agregan las librerías y todo lo necesario para obtener un archivo ejecutable, para obtener un archivo que se ejecute en cualquier máquina. Pero ese código que está escrito en ese archivo ejecutable no es el código máquina. No es el código. El código máquina de cada programa se va a generar exactamente en el momento en que se carga en la memoria y no antes. ¿Por qué? Porque el código máquina depende de varias cosas. Queda menos de un minuto. Menos mal que me di cuenta, porque si no se iba a cortar en medio de la explicación. Bueno, igual medio estoy cortando en el medio de la explicación. Salimos y volvemos a entrar. Gente, por favor. Dale. Gracias. Entonces, ¿en qué estaba? El código máquina se genera exactamente en el momento en que el programa se carga en memoria. ¿Cuándo un programa se carga en memoria? Cuando se lo invoca, o sea, cuando queremos ejecutarlo. ¿Y por qué el código máquina no es el que está guardado en el archivo ejecutable, en el .exe? Porque no solo depende, el código máquina no solo depende del código fuente.
No solo depende de lo que nosotros desarrollamos, sino que también depende del procesador, porque no existe un único código máquina. Existe un montón de códigos máquina. Y ahora no estoy hablando solo de marcas, estoy hablando de modelos de procesador. Cada modelo de procesador tiene su propio código máquina. Algunos son más parecidos que otros, pero ya es un código distinto. Incluso dentro de una misma marca de procesadores. Entonces es imposible generar un archivo si se generara un ejecutable que responda exclusivamente al código máquina de la computadora en que se desarrolló el programa, solamente va a poder correr ese programa en esa computadora o en otras computadoras que tengan el mismo modelo de procesador. Y no sería un negocio eso, ¿no? Entonces, el código máquina se genera en el momento que se invoca el programa. Y va a ser distinto. En un mismo programa, el código máquina va a ser distinto de acuerdo a la computadora en que se ejecute ese programa, dependiendo directamente del modelo de procesador de esa computadora. ¿Está? El código máquina de los procesadores es un código que está directamente escrito en bytes. Es código puro. Código puro, está escrito en bits, mejor dicho, ¿no? Y que interpreta un número de instrucciones. Ese número de instrucciones va variando de acuerdo al modelo de procesador. Pueden ser 200 instrucciones, 100, 80, 150, 220. No hay un número definido. Eso va cambiando de modelo a modelo de procesador. Esas instrucciones son instrucciones simples que resuelven algo sencillo. Resuelven algo sencillo. La idea, ¿cuál es? Que cualquier instrucción que viene en el programa que se originó con su código fuente, cualquier instrucción, por más compleja que sea, se puede descomponer en la cantidad de instrucciones simples que sean necesarias para que se pueda ejecutar tal cual como se escribió en el código fuente. ¿Se entendió eso, gente? Sí, es el mismo procesador que se encarga de traducir ese código fuente a bits, digamos. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Porque, digamos, se interpreta, o sea, la instrucción, y en ese momento se generan las instrucciones simples que combinadas ejecutan precisamente lo que viene desde el código fuente. En este ejemplo, el código máquina que vamos a usar en el ejemplo es un código máquina real de un procesador Intel, pero que en realidad hoy en día no está funcionando porque pertenece a ese código máquina de la Pentium 2. Igual esto lo cuento en forma anecdótica. Nosotros vamos a ver el código máquina incluso expresado en hexadecimal. O sea, es totalmente anecdótico cuáles son los unos, los ceros y demás. O sea, nada. Lo que sí está bueno es saber qué es lo que hace cada uno. Y vamos a ver que esta instrucción a la variable R le asigno P más P menos Q, en el momento en que se encarga en memoria, se va a transformar en 4 instrucciones simples, que las vamos a llamar I1, I2, I3 e I4.
Cuando se ejecuten esas 4 instrucciones simples, se va a ejecutar la totalidad de esta instrucción que fue escrita en código fuente en el lenguaje que sea. ¿Está? Y eso es lo que vamos a mostrar en esta clase y en las siguientes. Entonces, a ver, bueno, avancemos. Bueno, acá viene toda la explicación que yo acabo de hacer. La variable R se le va a asignar el resultado de sumar el contenido de la variable P al contenido de la misma variable P y restar el contenido de la variable Q. La variable P está cargado el valor 1020. 1020 lo estamos expresando en hexadecimal. ¿Qué significa? No nos olvidemos que un valor hexadecimal, cada cifra que vemos equivale a 4 bits. O sea que el dato que está cargado, el valor que está cargado en la variable P pesa 4 por 4, 16 bits. O sea que ocupa 2 bytes. Ocupa 2 bytes. O sea, 2 posiciones de memoria. Ocupa la variable P. ¿Se entendió todo esto que acabo de decir? Sí. Sí, profe. Muy bien. En la variable Q está cargado el valor 2040. En la variable R aún no he cargado ningún valor, como acabo de decir hace un rato. Y todas las variables son de tipo entero. Bien. Bueno, cada variable tiene reservado un espacio en la memoria principal, más precisamente en la zona de datos. La memoria principal se divide en 2 partes importantes. La zona de datos, que es donde se guardan todos los datos del programa que está siendo ejecutado, y la zona de programas, que es donde se guardan los programas que se ejecutan, ¿no? Y ahí tenemos las direcciones de memoria de cada una de las variables. P está guardada en la dirección 5000. Q está guardada en la dirección 5006 y R está guardada en la dirección 5010 o 5010. Y acá podemos ver los 3 pedacitos de memoria de la zona de datos. Ven que no está continuo, son 3 pedacitos que sacamos de la memoria. Ahí está la variable P con su valor 1020, dirección 5000, dirección 5001. Siempre en direcciones consecutivas se guardan. Tanto los datos como las instrucciones, siempre en direcciones consecutivas. Acá tenemos la variable Q en la dirección 5006, 5006 y 5007, 2040. Ahí tenemos la variable Q. Y la variable R, que podemos ver que todavía no tiene ningún valor cargado, que está en 5010 y también 5011. ¿Está? Presentamos dónde están las variables. Ahora vamos a ver las instrucciones simples. Bueno, en la zona de programa se guardan las instrucciones del programa que se va a ejecutar, y en este caso, como les dije recién, esa sentencia se divide en 4 instrucciones simples. I1, el código máquina de I1 es 5000A1. El código máquina de I2 es 500603. El código máquina de I3 es 5006-062B. Y el código máquina de I4 es 5010A3. Esos son los 4 códigos máquinas de las 4 instrucciones simples. Ahora vamos a ver cómo quedan guardados en memoria. Cada instrucción, bueno, ahí esas son las posiciones en que están guardadas cada instrucción. I1 en 0200, I2 en 0203 o 0203, I3 en 0207,
e I4 en 020B. Y acá tenemos una representación gráfica de las 4 instrucciones, I1, I2, I3 e I4. Ven que las direcciones son consecutivas, todo esto está en la zona de programas, y acá podemos ver I1, 5000A1, I2, 500603, I3, 500606B, e I4, 5010A3. ¿Preguntas? Bueno, Profe, ¿por Sí. qué se califica A1 a 3? no te entiendo, discúlpame. O sea, ¿cómo califican esos números A1, 2B, A3 que están ahí desde I1 a I4? ¿Cómo califican? No entiendo. Claro, ¿por qué tiene esos números? ¿Por qué no, no son cualquier dígito? No, porque es el código, digamos. Ese es el código máquina. En realidad no te olvides que lo estamos mostrando en hexadecimal. Cada uno de esos valores representan a 4 bits. En realidad, I1, que es 5000A1, si yo me pongo a contar, I1 es 1, 2, 3, 4, 5. Estos 6 dígitos, cada uno son 4 bits. O sea, es como si yo te dijera una sucesión de 24 dígitos, 01, 01, 1, 1, 1, 0, 1, 1, ¿entendés? Que es precisamente el código máquina. Pero en vez de poner toda la línea de ceros y unos, es como que se simplifica cada 4 bits la representación, o sea, el pasaje de binario a hexadecimal. ¿Se entiende? Igual, digamos, es anecdótico esto. Lo mismo pasa con las direcciones. La dirección no es 0200. La dirección, o sea, cada uno de estos dígitos representan 4 bits. O sea, multiplicarlo por 4. Acá tenemos una línea de 16 cifras de ceros y unos, que mucho no nos va a informar tampoco. Igual la máquina solamente comprende binario, ¿no, profe? En la máquina, en la realidad, todo es binario. Todo es binario. Hexadecimal se utiliza, como ya creo que alguna vez lo habíamos dicho, exclusivamente para representarlo. Nosotros, en un papel, en una imagen, como ahora, lo estamos representando, para no ver una sucesión terrible de ceros y unos que tampoco me van a decir nada. ¿Se entiende eso, no? Pero en realidad, todos son ceros y unos. Esa es la realidad. En cada registro voy a tener 8 ceros o unos. Estos números hexadecimales representan la combinación de esos 4 bits. Van a estar combinados de tal forma que en hexadecimal acá, por ejemplo, representan un 5. Acá representan un 3, acá un 6, acá una B. Pero nada, es simplemente eso. La representación. El hexadecimal es una representación. Entonces yo digo, I1 es 5000A1, pero lo estoy expresando en hexadecimal. Si no, les tendría que decir I1 es 11001100000101, o sea, nada, que tiene menos sentido todavía, me parece. Igual, a ver, tranqui, porque no tenemos que saber exacto, o sea, no es necesario conocer el código máquina, sino qué es lo que se hace con él, cómo es que trabaja. En el ejemplo estamos poniendo cosas reales, pero digamos, no tenemos que saber exactamente qué significa A1 en código máquina. O qué significa A3. Bueno, A3 yo sé qué significa asignación, pero bueno, ahora ya después lo van a ver. Pero nada, no tenemos que saberlo, no tenemos que saberlo. Porque además vamos a suponer que nos graduamos de eso, nos ponemos re cancheros y vamos a saber el código máquinas de un modelo procesador. Y en el mercado hay 20 modelos más. ¿Se entiende? Es verdad,
Tienes razón. Ese modelo se dejó de fabricar y ¿qué hacemos con todo lo que aprendimos? Mejor no lo digamos. O sea, entonces nada, es acá en el ejemplo que estoy poniendo, lo estoy representando con valores reales para darle un toque real, digamos, porque digamos, con la salvedad aclarando que esto es el código máquina real de un modelo de procesador Pentium 2 de Intel, que de hecho ya no existe. ¿Está? ¿Con ese empezaron los Multimedia Extension, profe? MMX, soporte MMX. Claro, sí, más o menos, sí, creo que sí. Igual está re bueno eso, saber más o menos de dónde proviene o cómo. Claro, o sea, la idea no es conocer, pero sí más o menos como, porque el día de mañana ustedes pueden llegar a ver un gráfico, una tabla que represente, o sea, para demostrar tal cosa, y lo van a ver en hexa. Entonces, por lo menos decían, cierto, que el hexadecimal se utiliza para representar los bits y que cada dígito hexadecimal está representando a 4 bits. ¿Está? Eso, o sea, ya con saber eso ya está. Es suficiente para nuestro perfil de profesional, digamos. Ya un ingeniero electrónico necesita otra profundidad, que no la necesitamos nosotros, afortunadamente. Claro, iba a ser justo esa pregunta. Si hay alguien que lo necesite saber más en profundidad, por ejemplo, un ingeniero de Intel que desarrolle procesadores constantemente, ¿lo sabe en binario directamente? Los que ¿O también trabaja en hexadecimal? Debe haber gente, claro, hay gente que estoy seguro que te lee un hexadecimal y ya está viendo el número binario. Esa clase de enfermos existe. O sea, pero todo bien. Hay chicos. Por eso digo, si la persona que trabaja todo el tiempo con eso, lo necesita saber para diseñar en Intel procesadores y trabajar constantemente con eso. Yo creo o que ni siquiera esa persona lo utiliza. Lo necesitan saber. Yo creo que lo necesitan saber. Hay gente que sabe. Sí, como decía Mario. Un microprocesador no está diseñado por una persona sola, es por un equipo de personas. Por eso cada parte de un microprocesador tiene un nombre por ahí, por ejemplo, Bridget, después hay otro que se llama Lago, otro Lake, ¿no? Etcétera, no es que... Y son diferentes corazones, ¿entendés? No es una persona que te diseña, no existe eso. Una sola que diseñe todo un microprocesador. A ver, gente, para hacer un sistema complejo, nosotros como analistas de sistema, difícilmente lo hagamos solos. Lo mejor es un equipo de trabajo. Y estamos hablando de un sistema para una pyme, por ejemplo. Imagínense lo que es diseñar un procesador. O sea, nada, me saco el sombrero. O sea, ahí tenemos gente muy grosa. Ahí tenemos gente muy grosa. Y los primeros lenguajes, no nos olvidemos, las primeras generaciones de computadoras se programaba en código máquina. Sí. Hasta que aparece el primer lenguaje, que es el assembler, que no hay mucha diferencia entre el assembler y el código máquina. No hay mucha diferencia. Después, o sea, bien de bajo nivel. Hoy en día estamos cada vez más despegados del código máquina y está bueno, porque nos facilita el trabajo a nosotros. Pero siempre es bueno saber cómo es que llegan lo que nosotros diseñamos, cómo llega al corazón de una computadora. Saber qué es lo que pasa. No más que eso. No más que eso. No vamos a diseñar procesadores, pero sí saber, entender qué es lo que sucede ahí adentro. Es como, qué sé yo, coche, está bueno conocer el funcionamiento del motor, admisión, la válvula, la explosión, qué bueno, el árbol de leva. A mí me encanta, pero jamás me voy a poner a hacer un motor, ¿se entiende, no? Pero me encanta saber. Bueno, a mí me encanta saber todo, soy muy nerd, pero bueno, nada. Está bueno conocer qué es lo que sucede con lo que nosotros diseñamos, qué es lo que sucede ahí abajo. Entonces, esto es un pequeño acercamiento. Pequeño. En este caso, igual no es que ocupa una sola dirección de memoria, sino un conjunto de direcciones, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, I1 ocupa desde el 0200
hasta el 0202 inclusive, ¿no? Sí. Y así. Pero cada instrucción siempre se referencia, siempre la referencia es la primera dirección. Ah, ok. Siempre se toma como referencia la primera y bueno. Y después ocupe lo que ocupe. Es como cuando el procesador va a hacer una lectura en memoria, vieron que la dirección que viaja es la primera. Y se toma la primera más las subsiguientes de acuerdo al Word. Ah, Si claro. O sea, esto es lo mismo. Siempre nos referenciamos con la primera dirección. Por eso viene todo en secuencia, uno pegadito detrás de otro. Eso tiene que ser así. Encuentro la explicación de por qué siempre se guarda, digamos, la dirección de la instrucción siguiente, ¿no? Claro, claro. O sea, cuando se esté ejecutando A1, van a ver que en IP en algún momento se va a cargar el valor 0203, que es la dirección de I2. Y cuando se ejecute I2, en el puntero IP se va a guardar 0207. Ya lo vamos a ver. Les estoy spoileando la clase que viene. Pero bueno, está bueno porque así lo vamos entendiendo. Nada, 0207, en realidad es una seguidilla de bits. Si esto estuviera en bits, si esto es medio complejo, si lo dijéramos en bits, ya directamente nada. O sea, sería lo mismo que decir nada. O sea, por lo menos para mí, y creo que para la mayoría de nosotros, a no ser que si hay alguien que interpreta el binario, buenísimo, me alegro un montón. Yo lo más cerca que estuve fue cuando estudiaba sistemas, que me tomaron un parcial de cambio de base, me hacían pasar de binario a base 10, a hexadecimal. Un parcial me tomaron de eso. ¿Y saben qué? No lo usé nunca en la profesión, todo eso. No sé para qué. No sé. Se ve que, claro, era un profesor de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela ahora. En ese momento yo era de la nueva escuela y ese era más vieja escuela todavía, que nos hacía hacer cambio de base. Y dije, si algún día enseño esto, jamás voy a hacer, nunca les voy a pedir esto, porque, a ver, yo trato de enfocarme en lo que necesitan ustedes. ¿Para qué les voy a dar conocimiento para decir, sí, conozco tal cosa? ¿Y de qué te sirve? De nada, pero está buenísimo. No, bueno, tener una idea de qué es lo que pasa. Trato de ser funcional. Nada. Que es igual que, como hablábamos el otro día de los códigos, los BIPs, cuando se carga el BIOS. Yo tenía que estudiar los códigos. ¿Para qué? Si yo no soy soporte técnico. No quiero ser soporte técnico. Si yo tengo un problema en la máquina, se la llevo al técnico. Arreglate vos, claro. ¿Se entiende, no? Está bueno saber algunas cosas, está bueno. Tampoco, qué sé yo. Bien. Yo tengo los disquetes de inicio todavía. ¿En serio? Mirá. No, ¿qué habré hecho? Pero yo tenía muebles. Yo lo hacía a mano, profe. Wow. Yo tenía muebles llenos de cajas. Cuando tenía que instalar una actualización de sistema, ese sistema por ahí me llevaba 14, 15 disquetes. Y te hablo de los 3,5. No de los de 5,25 que llevaban mucho más. Y me hacía 3 juegos. El obsesivo, el OBSE, se hacía 3 juegos porque los disquetes fallaban. Y preparaste todo. Tuviste 3 noches sin dormir para terminar hacer todo el stand-alone, llegar a la oficina, empezar a instalar, y se pincha un disquete y ya te miran como diciendo, este no sabe hacer nada. Y los querés matar. Y encima que venís 3 días sin dormir, estás cero filtro, te dan ganas de pegarle a alguien, entonces decís, no, me llevo 3 juegos, se llevaba el tipo. 3 juegos, no me enganchan más. Y hoy nada, te descargás, nada, hoy es el paraíso. En esas épocas heroicas, nada, la verdad era una cagada. La verdad que me quedo totalmente con esta época. Totalmente, sí. Para instalar un modem había que hacer no había nada plug and play, no había nada. Claro, tenías que meter todo, tenías que tener
los drivers en un disquete no, tenías que ser un mago ese, mago. Sí. Pero para instalar un disco rígido había que hacer, a mí me costaba un montón, porque, digamos, nadie me enseñó nada. Somos la generación autodidacta, porque nadie nos enseñó nada, ese es el tema. Entonces, algunos después siguieron para el lado técnico, que está fantástico, pero como a mí no me gusta meter mano en los fierros, nada, lo mío era otra cosa. A mí siempre me gustó desarrollar, hacer análisis. Pero bueno, nada. Bueno, continuamos. A ver, bueno, ahí están las 4 instrucciones. 5001, 500603, 500606-2B, 5010A3. ¿Se dieron cuenta cómo leo las instrucciones yo? Los primeros 4 dígitos lo digo como un solo número y después sigo con la instrucción. ¿Vieron que digo 5000A1, 500603, 5006? ¿Eso por qué, profe? Ahí vamos, estaba esperando que alguien me lo pregunte. Porque en realidad cada instrucción consta de 2 partes. Que creo que es lo que viene ahora. Sí, parece que lo hubiera hecho yo. Bueno, la primera, o sea, tiene una parte que es la instrucción propiamente dicha, y la otra parte es una dirección de memoria. Por ejemplo, 5000A1. Ese 5000 es una dirección de memoria que viene con la instrucción, que viene junto a la instrucción. Hace referencia, cada instrucción hace referencia a una dirección de memoria. Entonces, viene una dirección de memoria asociada y después, por ejemplo, la instrucción propiamente dicha. La instrucción es 0603. Y esta es la dirección de memoria asociada. La instrucción me va a decir, hay que hacer tal cosa. ¿Con qué dato? Con el que está guardado acá. O hay que hacer tal cosa. ¿Y a dónde se guarda esto? En esta dirección de memoria. Siempre viene asociada a una dirección de memoria. ¿Está? Entonces uno lee la instrucción 50000603. Bueno, toda la primera parte es una dirección de memoria asociada. Recuerden que la dirección 5000 era la dirección de la variable P. Les estoy spoileando, pero bueno. Obviamente, tenemos que trabajar con P, con Q y con R. Entonces hay que hacer referencia a esas direcciones. Fíjense, retrocedo. A ver. ¿Ven? Y 1 hace referencia a la dirección de P. Vamos a hacer algo con P. Y 2 sigue haciendo referencia a la variable P. Y 3 hace referencia a R, a la variable R. E I4, 5010, hace la referencia a la dirección. No, perdón. I3 hace referencia a Q. Y I4, que es 5010, hace referencia a R, que es donde se debe guardar el resultado. Spoiler, A3 es la asignación, ya lo dije hace un rato. O sea, ya en I4 ya se hizo todo digamos, cuando llegamos a I4, la operación ya está hecha. El resultado ya está en el procesador. Falta la asignación. A3 es el código máquina de asignación. ¿A dónde se asigna? A la dirección 5010, que es donde está la variable R. Está bueno, pero nada, les estoy adelantando lo que vamos a ver el capítulo que viene. Entonces, ¿qué hace cada uno? I1, ¿qué es lo que va a hacer? Hoy lo hablamos. La clase que viene vamos bit por bit. Hertz por hertz vamos a ir. ¿Está? ¿Cómo? Cada hertz es 1.000.000 de instrucciones, ¿no, profe? Ya vamos a ver. ¿Cada hertz o cada segundo que pasa?
No, cada hertz no. ¿Cuánto es cada? Por ejemplo, Y si yo depende digo del un procesador. gigahertz, Depende del un procesador. gigahertz es 1 millón de instrucciones No, un en un gigahertz segundo. son 1000 millones. En un No, no. segundo. 1000 millones de pulsos. Con 1000 millones de hertz, un gigahertz. Por segundo. Por segundo. Pero no nos olvidemos que acá nos estamos manejando con nano. Pero Sí. eso es la conclusión que cuando terminemos, vamos a decir, esta instrucción tarda tantos nanosegundos en desarrollarse, planteando, o sea, digamos, ponemos este modelo de procesador. ¿A cuánto trabaja? Trabaja en esta frecuencia. Bueno, esta instrucción va a tardar tantos nanosegundos en ejecutarse. Acá vamos a llegar cuando terminemos. O sea que bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que hace cada uno, I1, I2, I3, y cómo se dividió la tarea de realizar toda esta sentencia. I1 lo único que va a hacer es transferir al registro AX el valor guardado en la dirección asociada. Recordemos que I1 es 5000 a 1, o sea, la dirección asociada es 5000, que es donde está guardada la variable P. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a leer el contenido de la variable P y lo va a llevar a AX, al registro acumulador. Es todo lo que va a hacer I1, nada más. Obtener P. I2 es la operación de la suma. 0603 es el código de la suma. ¿Y qué va a sumar? Lo que ya tengo previamente guardado en AX, más lo que está en la dirección asociada a la instrucción, que en este caso también es la dirección 5000. ¿Por qué? Porque no se olviden que el código es P más P. Claro, claro. Entonces, I2 va a ser P más P y el resultado de P más P va a quedar guardado en AX. Eso hace I2, así, pasito a pasito. Después, I3 es la operación de la resta. ¿Qué va a restar? A lo que tenemos en AX le va a restar el contenido de la dirección asociada, que es la dirección de Q. O sea, a lo que tenemos P más P le va a restar Q. Y el resultado de esa resta queda guardado en AX. Y ahí ya el cálculo está terminado y el resultado está en AX. Y nos queda I4, que es transferir lo que está en AX, o sea, el resultado de la operación, a la dirección asociada, que es la variable R. Es la operación de asignación. Ahí el procesador escribe en la memoria. Escribe el resultado, o sea, la información, que es la asignación, y se va a guardar en la variable R. ¿Está? Eso es lo que va a hacer cada una, I1, I2, I3 e I4. Lo que vamos a ver es que cada una de las instrucciones lleva varios pasos. La ejecución de cada una de las instrucciones lleva varios pasos. Todo eso es lo que vamos a ver en detalle la clase que viene. Los dejo. Hoy por hoy quedamos acá, porque lo que sigue, a ver, dice David, yo por ejemplo con el trabajo que tengo que traducir los EXA a código de reparación. Pero te podés hacer una pequeña aplicación, un pequeño algoritmo, es muy fácil. Es muy fácil. Supongo que lo debes tener hecho o te pones a hacerlo. Nada. O sea, el cambio de base es un algoritmo de algoritmos, precisamente de la materia de algoritmos, hacer cambio de base. Es bastante sencillo, digo yo. Pero está bien. Bueno. ¿Es así, David, o no? Hola, profe. Sí, es algo así. Nosotros, por ejemplo, todo el hexadecimal que nos dan son casi 32 hexa. Y después eso lo tenemos que traducir. Hoy en día diseñaron una aplicación para hacer todo más rápido, si no teníamos que ver el byte 1
el byte 0 hace tal cosa, el byte 1 hace otra y así, y teníamos que ir detectando y hasta que nos diga, bueno, el sensor este es el que está fallando y ahí empezar a buscar en el equipo recién. Igual, David, yo estoy convencidísimo que esa aplicación vos lo podrías hacer sin ningún problema. No sé si la podría hacer, pero... Sí. Por empezar, sé cómo programás. Por empezar, y no es un algoritmo difícil. No es un algoritmo difícil. Bueno, ya ahora próximamente voy a entrar en la parte de sistemas de otra empresa y ahí sí, seguramente ya empieza a diseñar aplicaciones y demás. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, gente, es todo por hoy. Es todo por hoy. La clase que viene, se nos va a ir todo este tiempo en el desarrollo de I1, I2, I3 e I4. Y la siguiente, todas las conclusiones, y vamos a ver en detalle lo que pasa en el procesador. ¿Está? ¿Pregunta? Perfecto, profe. La clase que viene, en todo caso, dejo la pregunta picando para la clase que viene. No, si querés... Pues ya está, pero digo, AX noto que es como muy importante porque guarda los valores anteriores. Vendría a ser como no sé si funciona como una especie de memoria caché o algo, pero es como que va guardando, ¿no? No, a ver, de AX hablamos hace un rato cuando vimos los registros del procesador. Es el registro acumulador. Es el registro que trabaja con la unidad aritmética y lógica. Ahí se van guardando los datos, los resultados parciales y totales. O sea, AX es importante, sí, eso sí, pero es parte del procesador. Es un registro del procesador. AX, RDA, RDI, todos son importantes, todos cumplen un papel. Si falta un registro no se puede hacer nada. Todos son importantes, todos son importantes. Pero sí, AX para lo que es cálculo es fundamental. Así que bueno. Perfecto. Bueno, gente, si no quedan más preguntas, que tengan una buena semana, pásenla bien y nos estamos viendo el jueves que viene para seguir divirtiéndonos con esto. Gente. Gracias, profe. Chao, buena semana. Buena semana.